Buenos días nuevamente para todos, bienvenidos a este espacio. Soy Laura Pinzón, presidenta de Agencia de Aduanas y ACOMEX, y junto con Gómez Pinzón Abogados hemos planeado este espacio que lo denominamos Aranceles Trump, Cambios y Consecuencias, donde esperamos no solo recopilar algo de lo que sigue sucediendo en temas de políticas comerciales de Estados Unidos, sino también traer algunas ideas que sean aplicables, obviamente, para su empresa, discutir o dirimir algunas controversias o inquietudes que podamos tener. El día de hoy, dentro de este webinar, nos van a acompañar tres conferencistas. En primer lugar, tenemos a Nicolás Poddevin. Nicolás es socio del Grupo de Práctica de Aduanas de Gómez Pinzón Abogados. Su especialidad es la consultoría aduanera y cambiaria. Se especializa en planear y estructurar negocios, zonas francas y atender litigios ante autoridades administrativas y contencioso administrativas. También tenemos con nosotros a Yamile Yomayusa por parte de Gómez Pinzón Abogados. Yamile ha trabajado en comercio exterior desde el 2002 en el sector público y privado y también se especializa en temas de comercio exterior como clasificación arancelaria, acuerdos comerciales, Plan Vallejo y trámites ante autoridades de control. Y por último, queremos darle la bienvenida a William Pavas, quien es gestor técnico de CIA Comex. William tiene más de 18 años de experiencia en el sector de agenciamiento aduanero. Hoy en día su rol es atender y resolver requerimientos emitidos por las autoridades aduaneras, pero también dedicar su tiempo y su expertise al desarrollo de nuevos proyectos de importación y exportación. Esperamos que este espacio ayude a aclarar inquietudes sobre las políticas comerciales de Estados Unidos. Les contamos que durante el webinar vamos a tener el chat abierto, los micrófonos y las cámaras por temas de seguridad van a estar bloqueados, pero el chat va a estar a su disposición para que puedan ir elevando todas las preguntas que tengan. Al final del webinar vamos a tener 15 minutos de espacio para resolver estas preguntas y si nos quedan algunas pendientes podemos enviar las respuestas por chat. Y si no lo sabemos, pues vamos y averiguamos, porque también cabe que haya lugar a eso. Bienvenidos nuevamente a todos, clientes, usuarios de comercio exterior, colegas, a este bonito mundo del comercio y esperamos que este webinar de verdad sea de utilidad. Bueno, pues Laura, muchas gracias a ti y a todo tu equipo de CIA Comex. Para nosotros aquí en Gómez Pinzón, pues es un honor y un placer hacer este webinar en conjunto con ustedes, que tú bien lo dijiste, pues la idea es eh, decantar de pronto un poco toda esta lluvia de órdenes ejecutivas y todo lo que ha pasado con el presidente Trump en materia arancelaria y suministrar, pues digamos, o dejar sobre la mesa algunas eventuales soluciones o que en práctica de todo pueden ser útiles para los digamos, importadores, exportadores, etcétera. Entonces, a todos los participantes, gracias por aceptar la invitación y de verdad, pues, como dice Laura, pues esperamos que esto sea bastante útil para ustedes. Lo primero, yo no me voy a extender mucho porque, pues, a pesar de que sí hay un marco legal, pues obviamente cuando uno habla de marco legal, empieza en reversa porque empiezan los términos abogadescos que uno dice, ah, pero va a hablar de normas. Entonces, este webinar queremos que sea muy práctico, entonces, realmente, en materia de marco legal, simplemente queremos dejar un mensaje y es, ¿de dónde viene esto? Si Trump está actuando, digamos, sin sustento legal en los Estados Unidos. La verdad es que no, hay unos sustentos, digamos que lo primero es que hay una ley que se llama Ley de Poderes Económicos en español, de emergencia internacional, y es que, y basado en esa ley, pues fue que Trump promulgó, emitió y publicó y anunció, por supuesto, los aranceles recíprocos. Entonces,
Y esto responde un poco a la pregunta de, bueno, pero el TLC se acabó, el TLC continúa vigente, se está violando el TLC. Pues, a ver, desde el punto de vista netamente legal, la respuesta es no se está violando el TLC. Eh, Trump, digamos que tiene ese derecho, por decirlo así, o Trump no, hablemos de los Estados Unidos, tienen ese derecho de apartarse de lo que está consagrado y acordado en el TLC. Luego, la respuesta es el TLC sigue vigente. Frente a la pregunta, ¿se está violando el TLC? La respuesta es no. Porque, pues, basado en esta ley de poderes económicos, el presidente Trump pudo o puede apartarse del TLC y establecer aranceles para diferentes productos o para todo el universo arancelario o para lo que él considere que en este caso es prácticamente, no todo, pero gran parte del universo arancelario. Y esta ley de poderes económicos lo que le da es una facultad para que en una emergencia nacional, que como lo llama él, involucra una amenaza a la seguridad nacional por parte de otras políticas exteriores, pues él puede apartarse de este y de cualquier TLC para imponer aranceles. Es como un poco para proteger, para salvaguardar la situación nacional. Ya las preguntas de si realmente en Estados Unidos en este momento hay temas de seguridad nacional, hay temas de emergencia, eso es otra cosa, ¿sí? Eso es otra cosa. Muchos dirán, pero pues es que no hay tal de esa emergencia, ¿sí? Entonces utilizó, digamos, esta ley como excusa para poder imponer esos aranceles porque pues no se ve materializada esa tal emergencia de la que habla esta ley, pero pues digamos que legalmente, por lo menos, esa fue la base legal para imponer los aranceles recíprocos. Y basado en esta ley, pues ya vamos a ver más adelante todas las órdenes ejecutivas que se han expedido. También está la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial del año 62. Esta ley, pues digamos que le permite al presidente, también cuando haya un riesgo a la seguridad nacional de ciertos bienes importados, pues de imponer aranceles. Entonces, si Estados Unidos es productor de acero, de aluminio, que lo utilizan para sus fuerzas militares sobre todo, y ellos son productores de estos bienes, entonces como un poco para proteger la, la, la producción nacional, pues tiene, basado en esta ley, la facultad de imponer aranceles a este tipo de productos. Como lo ven, pues el ejemplo es el acero y el aluminio, porque son esenciales en Estados Unidos para el ejército y la infraestructura. Bien. Entonces aquí ven ustedes la materialización de esas medidas impuestas basados en la sección 232, donde pues el acero, el aluminio, los productos derivados de estos productos, los automóviles, las autopartes, pues tienen un 25% de arancel. Ese es, digamos, como el fundamento legal. Y finalmente hay otra, así, en la siguiente... en la sección 301, que es la Ley de Comercio de 1974, también faculta al presidente de Estados Unidos a imponer impuestos o aranceles adicionales eh, a las importaciones cuando considere que hay unas prácticas comerciales injustas, lo que se llama, digamos, prácticas desleales en el comercio internacional o prácticas restrictivas del comercio. Y esos aranceles, de alguna manera, pues se utilizan para responder a esas prácticas. Aquí en Colombia y la Organización Mundial de Comercio, pues tenemos el acuerdo antidumping que pues se utiliza cuando la producción nacional o sea, se le está causando un daño derivado de las importaciones, entonces pues cada país puede previa solicitud presentada por los productores nacionales, eh, solicitar, digamos, la imposición de estas medidas. Entonces, esta sección 301 un poco se parece a ese tema para, repito, conjurar o defender esas prácticas comerciales que ellos llaman injustas. Entonces, este es un poco, digamos, el marco legal de lo que hemos visto que ha pasado en este tiempo con Trump
y de alguna manera, pues las medidas que se han adoptado pues están basadas en estas órdenes y en estas secciones, perdón, en este marco legal y vamos a ver entonces las órdenes ejecutivas. Entonces, simplemente ese era el marco legal. Nuevamente, muchas gracias. Bienvenidos a todos, bienvenidas todas las preguntas. Y ahorita entonces le doy la palabra a Yamile. Muchas buenos días a todos. Bueno, yo voy a iniciar hablándoles un poco sobre los antecedentes que incluyeron en la utilización de los aranceles como una herramienta de negociación para el presidente Trump. Acá tenemos en este slide la presentación pues, de las importaciones y exportaciones de Estados Unidos a lo largo de los últimos 10 años. Acá ustedes pueden ver que hay un mayor volumen de importaciones sobre el valor de las exportaciones. Para el 2024, Estados Unidos tuvo unas exportaciones de 3.190 billones de pesos y unas importaciones de 4.108 billones. Y el incremento fue mucho mayor en el tema de las importaciones, que fue el 6.5, mientras que las exportaciones el 3.9. ¿Qué quiere decir esto? Que el déficit aumentó y ustedes pueden ver en esta gráfica cómo año tras año el déficit comercial de Estados Unidos ha aumentado, llegando el año pasado a 917 billones de dólares. ¿Mm? Es importante pues que tengamos en cuenta que el equilibrio comercial es crucial para la estabilidad de un país. Entonces se dice que pues cuando hay un déficit comercial, quiere decir que hay un desequilibrio porque puede haber una dependencia externa que a largo plazo afecte el país. Esta fue una de las razones por la cual el presidente Trump, digamos que se alertó y incluyó pues estos aranceles en la pues, canasta de Estados Unidos. Ahora la siguiente diapositiva, vamos a ver el comercio internacional de bienes de Estados Unidos con China. Entonces acá vemos únicamente la situación comercial que vive Estados Unidos con China. Vemos que hay un déficit comercial también permanente, unas importaciones mucho mayores que las exportaciones, déficit comercial en el 2024 de 263.300 millones, o 263 billones de dólares. ¿Mm? Entonces es muy amplia esa distancia entre importaciones y exportaciones. Ahora en la siguiente vemos la situación de comercio internacional de bienes de Estados Unidos con Colombia. Acá podemos ver que se presenta una situación totalmente diferente. Estamos en superávit. Eh, Tenemos un superávit de 3.400 millones de dólares, es decir, que Estados Unidos exporta más de lo que importa, exporta más a Colombia de lo que importa de Colombia. Esto nos pone en una buena posición referente a otros países en donde de verdad sí hay superávit. Digamos que esta no sería una de las razones puntuales por las cuales Estados Unidos estableció un arancel a Colombia, pero sí es importante tenerlo en el radar, esta situación que está presentando con Colombia. Ahora vemos ¿qué pasó? Estados Unidos una vez hizo ese análisis de la situación de déficit y superávit de los diferentes países, también analizó las barreras comerciales, que de hecho ese análisis lo hace año tras año. Año tras año se hacen esos análisis, sino que pusieron especial atención en la situación que se vivía hoy en día y revisaron no solamente los temas arancelarios de cada país, sino también las políticas de importación, si hay barreras técnicas al comercio, barreras sanitarias, de pronto si hay protección de propiedad intelectual, etcétera. Situaciones que pueden de alguna manera afectar el comercio de Estados Unidos. Es por eso que estas barreras comerciales las llamó el presidente, las llaman pues irritantes comerciales, que son situaciones que impiden que Estados Unidos ingrese sus productos a otros países. Y dice Trump que ha sido por muchos años que han tenido esas situaciones. Por esa razón fue que Trump tomó la decisión de establecer unos aranceles recíprocos, que es una acción recíproca, dice él, tras décadas de abusos de otros países
contra Estados Unidos. Y los aranceles iniciales que se establecieron fue del 10 al 50%. Recordemos que a Colombia le dio el 10%, y fue aumentando de acuerdo al volumen de barreras comerciales que existen entre los países. Acá tenemos en la siguiente diapositiva unas situaciones puntuales de Colombia. No me voy a entrar por tema de tiempo pues en cada una de ellas, pero dentro de las barreras comerciales que encontró Estados Unidos, recordemos que el tema arancelario pues no es una razón fuerte porque estamos en superávit frente a Estados Unidos, pero sí encontró que hay unos temas aduaneros puntuales, que acá en Colombia hay demoras en la nacionalización. Dicen pues que cómo es posible que se presenten facturas físicas cuando pues pueden ser facturas electrónicas, que eso interfiere en el comercio. Hay una serie de obstáculos técnicos, entre ellos los requisitos de evaluación de la conformidad para autopartes y piezas de motocicletas, que de hecho esta recordemos que es una de las situaciones que puntualmente Colombia suspendió para eh, reactivar en el mes de septiembre de este año. Entonces, pues acá vemos que Colombia, de alguna manera, pues digamos que ya dio el primer paso para poder comenzar a evaluar todas estas barreras técnicas, comerciales, sanitarias, de propiedad intelectual, etcétera, que eso es lo que quiere Estados Unidos, ¿no? Que los gobiernos, que los países se pongan a trabajar en esas barreras para que haya una fluidez mucho más fluidez entre el comercio entre los países y Estados Unidos. Eh, Así pues, cada Colombia tendrá que internamente el gobierno colombiano, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pues trabajar en cada uno de estos aspectos. Ahora, acá tenemos como una síntesis de todas esas órdenes ejecutivas que ha establecido el presidente Trump. Son muchísimas. Ustedes saben que Trump aumenta y al otro día excepciona, al otro día retrasa. Luego es un tema muy, muy dinámico. No es fácil de comprender, pero acá intentamos en esta diapositiva pues poder resumir lo que ha pasado. En las medidas impuestas por Estados Unidos a China, tenemos que inició Estados Unidos poniendo un arancel del 10% por el tema del fentanilo, luego subió el 4 de marzo al 20%. Este impuesto puntual del 20% hace un aumento, implica un aumento de todos los otros aranceles compensatorios, medidas antidumping y cualquier otro arancel que haya. Entonces, siempre que el presidente Trump imponga un arancel, tenemos que subirle el 20%, que fue el impuesto a China por temas de problemas con el fentanilo y, pues no control de los opioides sintéticos. Posteriormente, el 4 de marzo, se incluyó un arancel, de hecho, que es para todos los países, incluido China, del acero y del aluminio al 25%. Una situación pues que se impuso y que se le suma al 20% del que ya venía previo. Después del Día de la Liberación, pues estableció China un arancel del 34%, fue subiendo al 84%, al 100, hasta tenerlo hoy al 125%, y si lo sumamos con el arancel del fentanilo, pues estamos hablando de un arancel recíproco del 145%, que aplica pues para todos los productos que se embarcaron después del 10 de abril. Entonces es por eso que desde la semana pasada hacia esta, pues hemos visto que hay una reducción de buques que llegan a Estados Unidos. Ahora sí, de aquí en adelante vamos a comenzar a ver un mayor impacto en los precios de los productos y de la reducción de productos chinos que llegan a Estados Unidos, porque ese es el día, la verdad, ahora sí, porque ya se considera que ya arribaron los buques que estaban exentos. Eh, bueno, acá en la siguiente diapositiva encontramos otras situaciones que se presentan con Canadá y México. Recordemos que ellos tienen un acuerdo comercial muy fuerte. El TEMEC ha permitido que haya un mejor comportamiento y un mejor intercambio de productos entre ellos. Vemos acá la diferencia entre y Brasil, perdón, Alemania y México. Quiero hacer acá énfasis en que se nota pues las diferencias de la forma como ha manejado el gobierno de México esta situación, porque México cada vez que impone una medida, pues
entra a mediar, a hablar con Estados Unidos y a buscar la forma de minimizar esos aranceles, tanto que la última medida que tenemos de implementación del arancel para los autopartes, estuvieron exentas pues las autopartes que vienen de México de automotores, que lo vamos a ver allí más adelante. También tenemos, pues eso sí, el tema del impuesto del acero y del aluminio sí es para todos los países, incluyendo pues México y Canadá, excepto los bienes que están dentro del Tratado de México, de México y Canadá, del TIMEC. Bueno, acá tenemos como un resumen de las medidas impuestas por Estados Unidos a Colombia. Eh, Importante, pues quiero resaltar que Colombia pues tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos desde hace pues muchos años. En este acuerdo comercial pues tenemos exentos gran parte de la canasta. Recordemos que Colombia le exporta a Estados Unidos cerca del 35% de sus exportaciones. Es un gran aliado. eh, y estas mercancías, con este acuerdo comercial, como le decía Nicolás, pues siguen vigentes. Pero independientemente que siga vigente, hay un arancel que sí se está aplicando a Colombia. Que es, bueno, el del acero y aluminio y el de vehículos que es para todos los países, y el arancel recíproco del 10%. Este arancel se suma a los otros aranceles que puedan tener. Entonces, si se va a importar, si se va a exportar producto a Estados Unidos, hay que tener presente que el acuerdo comercial pues hace que el producto, si está dentro del acuerdo comercial y cumple con los requisitos de origen, pues entraría con el 0% de arancel más el 10% del arancel recíproco. ¿Mm? Bueno, acá sigamos. Bueno, acá tenemos otro análisis, y es el panorama arancelario para algunos productos de Colombia. Colombia tiene, como decíamos, pues un acuerdo. A pesar de eso, pues tiene también un arancel recíproco. Entonces pueden haber productos que, a pesar de que tengan un 0% por el acuerdo, tienen que pagar el 10% de arancel. Entonces es importante hacer el análisis de acuerdo a cada subpartida arancelaria. Recordemos que la subpartida arancelaria que maneja Estados Unidos, los 6 primeros dígitos son los mismos que manejamos acá en Colombia, pero los otros 4 últimos dígitos son diferentes. Entonces hay que hacer un análisis a 10 dígitos de la subpartida que maneja Estados Unidos para determinar qué arancel es el que le corresponde a cada producto. En el caso de las flores, pues tenemos que hay un acuerdo comercial que pues permite que solamente importemos con el 10%, pero países como Ecuador, Países Bajos no tienen acuerdos comerciales, entonces ya ellos importan con unos aranceles más altos del 16,8. Asimismo, hay digamos, una situación particular con las confecciones. Colombia, pues sí, tiene un arancel pues del 10%, pero hay un gran competidor, pues que es China, que va a comenzar a ingresar pues con sus aranceles del 145 más los aranceles establecidos de la nación más favorecida de Estados Unidos, que entrarían a ser el 151%. Entonces, acá hay una gran oportunidad porque pues Colombia es productor de confecciones y podría aprovechar para llevar moda a Estados Unidos. Hay otros productos como alimentos, lo que es el café, el banano, que son productos que tienen, digamos, una gran presencia en Estados Unidos, y a pesar de que sus competidores pues también tienen el mismo arancel, posiblemente pues no tenga una afectación en ese sentido. Sin embargo, las empresas, pues es importante que entren a analizar sus costos internos, porque lo que estará buscando el comprador americano es que sus productos pues no suban en tal medida, y entre menos suban, pues más van a seguir comercializando nuestros productos. Entonces, acá el llamado, pues como la recomendación es que internamente se revisen todos los procesos productivos, toda la operación logística, las cadenas de abastecimiento, de tal manera en que aprovechen los beneficios que tienen las normas colombianas. Ejemplo, lo que hablamos de Plan Vallejo, utilización de zonas francas, utilización de beneficios que tienen los operadores económicos autorizados, que
podrían facilitar y minimizar los costos de producción de esos productos. Entonces, a la hora de llegar con menos costos de producción, pues llegaríamos también a Estados Unidos con precios más competitivos. ¿Mm? Hay otros productos que sí hay que revisar que pronto tengan una digamos, tienen competencia sobre todo con México, lo que es el banano, el limón Tahití, que en México como si tienen la exención del 0% por su acuerdo de TEMEC, entonces entraríamos a una competencia, digamos que en peores condiciones. El llamado también es para que busquemos otros mercados con el fin de que sea un tema de diversificación. Se sabe que eso no es de la noche a la mañana, pero sí, digamos, esa es una tarea que tienen que hacer los empresarios. Llamo la atención en esto que es el tema de los aranceles de los vehículos, ¿sí? No me voy a detener a explicar qué es lo que pasa con Estados Unidos y México, porque pues eso lo conocen ustedes con las medidas, pero hay una situación que es muy importante que hablan las órdenes ejecutivas y es del contenido estadounidense que tenemos que abrir los ojos. Resulta que en el tema de autopartes y automóviles, la norma dice, o sea, la orden ejecutiva dice que se va a tener en cuenta el contenido estadounidense. El contenido estadounidense es el valor de los componentes de un producto importado que son producidos o transformados sustancialmente en Estados Unidos. Es decir, que si el producto vale 1.000 pesos y el 20 tiene que tener un contenido estadounidense superior al 20% para que incluyan una reducción de aranceles. Entonces, si el contenido estadounidense es superior al 20%, podría tener una reducción de aranceles. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que esto se va a llevar a cabo pues una vez CBP, que es la DIAN en Estados Unidos, pues establezca la forma de cómo calcularlo, porque un vehículo tiene miles de piezas, pues va a ser muy complejo. Pero el llamado de atención, ¿cuál es? Es analizar este punto, contenido estadounidense. Entre más contenido estadounidense tenga el producto, puede tener la posibilidad de que reduzcan aranceles. Esa es como la vía. No es que Estados Unidos lo haya dicho, pero sí es que están ya en la regulación, es un tema que tenemos que poner la atención, hay que hacer un análisis, una planeación al interior de la compañía para buscar todos estos medios que posiblemente nos permitan reducir aranceles a futuro. Entonces ahí están varias recomendaciones. Sigue, William. Muchas gracias. Muy buen día para todos, un cordial saludo, dando pues continuidad a este punto de las órdenes ejecutivas frente a las decisiones del gobierno de Estados Unidos, pues recapitulando los 100 primeros días de mandato del presidente Trump, pues son 143 órdenes ejecutivas firmadas, un promedio de más de una por día. Si bien se han expedido órdenes puntuales en programas específicos como inmigración, derechos laborales, infraestructura, innovación, protección ambiental, la administración de Trump, como lo decía en la introducción el doctor Nicolás, ha centrado estas decisiones principalmente en temas relacionados con la seguridad nacional y políticas de comercio exterior, ¿sí? A partir de la orden ejecutiva 14256, se crea o se elimina, hace referencia a la eliminación de la exención de minimis. ¿Qué es el minimis? Pues lo hemos escuchado y es un término que hace referencia a un umbral o un límite por debajo del cual algunas mercancías pueden ingresar a un país sin estar sujetas como tal a un impuesto. Este umbral ha sido creado, ha sido diseñado para simplificar el comercio exterior, especialmente pues en los casos donde se envían mercancías, pequeñas mercancías, productos de bajo valor y reducen como tal los costos administrativos, tanto para las autoridades aduaneras como para los importadores en general. Entonces, a partir de esta orden ejecutiva 14256, se elimina la exención de minimis para los envíos que recibe Estados Unidos procedentes de China y de Corea. Esta medida empezó a regir el viernes pasado, que es el 2 de mayo, y pues esta medida lo que hizo fue establecer como tal nuevas tarifas para este tipo de envíos. Adicional, esta orden ejecutiva también digamos que imprime una obligación para esas empresas de transporte que movilizan mercancía bajo esta modalidad, donde deben informar a la autoridad federal CBP los detalles de cada uno de los envíos. Esto tiene gran impacto en las plataformas que trabajan a través de e-commerce, plataformas como Chain, como Temu,
que pueden, digamos que, depender mucho de estos envíos de bajo valor desde China y pues que ya conocemos que están siendo afectadas por el aumento propio de esta eliminación de mínimos. Ya hemos escuchado noticias, ya varios diarios han publicado noticias relacionadas con que se ha aumentado pues el precio de los productos en estas plataformas y que parte de la inversión publicitaria que se hacía por parte de esas plataformas en Estados Unidos pues está siendo desviada a mercados como el mercado europeo y trae, pues, digamos que consecuencias también en el transporte. La logística, pues, se ve afectada en ese sentido, pues, porque seguramente ya va a haber una reconfiguración de los procesos. Hay que adaptar un poco los ajustes operativos y financieros de aquellas empresas que trabajaban parte de su logística bajo este escenario. Y en cierta forma, pues, esa es como una decisión importante frente a las órdenes ejecutivas del Minimis. Luego vienen otras órdenes ejecutivas, que es la 14257 y la 14266, que lo que hacen es entrar a modificar esa exención de mínimes, imprimiendo pues un aumento en en el valor del arancel sobre este tipo de mercancías. Hoy en día estas mercancías ingresan a Estados Unidos con un arancel del 120% del valor de la mercancía y se espera que a partir del próximo mes, 1 de junio, haya un aumento significativo sobre este tema. Entonces, hasta la fecha China no ha implementado, el mercado oriental no ha implementado como tal una política de represalia sobre las exenciones de mínimos para los envíos de tráfico postal que también son recibidos por ello, pero pues ya hay un impacto significativo en este tipo de mercancías. Otro punto importante, y haciendo a colación también lo que el doctor Nicolás en su introducción legal y normativa hacía, está relacionado con el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos. Recordemos que este TLC entró en vigencia en mayo del año 2012, es decir, cumple 13 años, sigue vigente, ha sido pues un pilar en todas nuestras relaciones comerciales y sigue siendo una oportunidad. Las decisiones del gobierno de Trump pues no suspenden lo establecido en el acuerdo comercial, lo que hacen es determinar estas decisiones es poner un arancel adicional, imprimir a todos los productos un arancel adicional sobre el valor o sobre el gravamen arancelario actual. Si se genera un incremento del 10% porcentualmente, digamos que en el arancel, pero si no hubiese un TLC con Estados Unidos, el valor o el porcentaje del arancel sería mucho mayor. Entonces, aquí queremos destacar la importancia de este acuerdo comercial que le ha permitido durante todos estos años a Colombia diversificar sus exportaciones a Estados Unidos, no solo en los productos tradicionales, sino pues también hay productos del sector de manufactura que están llegando a Estados Unidos y tienen un beneficio y una ventaja eh, frente a otros países que no tienen un acuerdo comercial. Entonces, este TLC pues ha creado un ambiente un poco más estable para la inversión extranjera, para la productividad. Sabemos que hay desafíos frente a la competitividad en algunos sectores, pero sí es importante resaltar que es un acuerdo que vale la pena revisarlo, más en esta época donde el gobierno norteamericano pues ha estado como en modo proteccionista. Esta imposición de aranceles recíprocos en general, pues por parte del gobierno de Estados Unidos tiene un impacto directo con las exportaciones de Colombia a Estados Unidos y entre ambos países, pues juega un papel muy crucial el poder utilizar el Tratado de Libre Comercio para moderar un poco ese impacto arancelario. Entonces, para mitigar ese impacto sobre los aranceles recíprocos, pues se compensa de mejor manera para los países como Colombia que tienen un acuerdo comercial. Revisando las órdenes ejecutivas, solo encontramos una, que es la 14256, relacionada con una modificación al arancel de aduanas. Entonces, Estados Unidos, en su arancel, el HTSU, para efectos de distinguir los productos que ingresan de China y Hong Kong y la eliminación de la ascensión del mínimes, hizo una modificación en el arancel de aduanas, específicamente para la partida 9903, pero pues no se han conocido decisiones o órdenes ejecutivas modificatorias de reglas de origen propias de los acuerdos comerciales. La única que también podemos aquí traer a colación
es la que nos exponía la doctora Yamile sobre el 25% de componente estadounidense para algunos productos que ingresan al mercado norteamericano y que seguramente van a tener una desgravación propia para esos productos, pero no hay, digamos que, órdenes ejecutivas que afecten nuestro acuerdo comercial porque son, como vuelvo y lo repito, aranceles adicionales. Aquí la discusión entonces se centra un poco en mayor medida es con el mercado oriental. Entonces, es claro que la imposición de aranceles de forma general para Latinoamérica fue un arancel adicional del 10%. Y pues esta imposición vuelve en cierta medida menos competitivos los productos al ingresar a Estados Unidos, pero pues China es el jugador que está como en el centro de atención. Hemos recibido varias inquietudes del sector privado sobre qué porcentaje de mi producto debe ser originario de Colombia para poder aplicar este Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos. Entonces, estos incrementos en las tarifas de ingreso a Estados Unidos requieren, pues, vuelvo y repito, ser mitigados con otras alternativas de mercado. Seguramente se comienza a reconfigurar ese sistema productivo de distribución de mercancías y Colombia pues tiene una ventaja frente a algunos países por la propia utilización y los beneficios del Tratado de Libre Comercio. Entonces, es fundamental revisar las normas y los criterios de origen. Para esta pregunta, de forma general, pues no hay una respuesta muy puntual, porque primero hay que mencionar que podemos aplicar preferencias arancelarias, pero pues debo cumplir unas reglas de origen y los productos como tal deben ser revisados de forma particular, el sector debe ser revisado de una forma muy particular. Estas reglas de origen son pues requisitos establecidos en las partes de un acuerdo comercial y que se deben cumplir para que una mercancía sea considerada como originarios. Los criterios como tal de calificación de origen corresponden ya a esas condiciones muy específicas respecto a los materiales utilizados, al proceso de transformación que deben sufrir esas mercancías y esas otras condiciones establecidas en el acuerdo comercial de forma muy puntual para la subpartida arancelaria y para el producto que se está produciendo. Entonces, esta información de la regla y del criterio deben ser un reflejo y deben ser puestas en una certificación de origen o en una prueba de origen que ya muchos de ustedes o de los que estamos aquí conectados ya tenemos cierta experiencia o cierta costumbre frente a la utilización de esa prueba de origen, pero es fundamental tener muy presente estos conceptos, pues jugarán un papel muy fundamental en este análisis que seguramente comienza a surgir como como una alternativa de mercado. Entonces, cuando nos remitimos a las reglas de origen, el ejercicio que se debe hacer es de forma muy particular para cada producto y nos podemos encontrar de forma general con dos escenarios. Uno es que la regla de origen nos mande a cumplir un porcentaje sobre el valor del producto, que es que el producto producido en el país debe ser, digamos que calculado a partir de valores de los materiales no originarios y de los materiales adquiridos o producidos en el país. Y por otro lado, pues nos podemos encontrar con una regla o con una condición para calificar el origen que nos remite a algo que se llama un cambio de clasificación. Y este, pues, de forma general, lo que hace referencia es a que los materiales no originarios deben sufrir un proceso de elaboración y cambiar su clasificación, casi siempre a nivel de partida, es decir, los cuatro primeros dígitos. De forma general, cualquier estrategia que se utilice para movilizar una producción o un proceso productivo para obtener un beneficio en marco de este TLC debe siempre tener una revisión del proceso de transformación requerido, de los materiales y si existen unas condiciones de porcentaje de valor que se le debe imprimir al producto en la fabricación para considerarlo como originario. Entonces aquí cobra gran importancia, o sea, es una gran importancia que queremos destacar aquí, es el detalle de los componentes, de los valores, el estudio muy juicioso propiamente de la regla de origen. Entonces, esta reconfiguración logística y de los procesos, recomendamos pues revisar el capítulo cuarto, el anexo 4.1 de las reglas específicas de origen de los productos para determinar si mi producto puede llegar a cumplir con ese porcentaje. Algo no menor es el principio de territorialidad, que pues se basa
en las condiciones sobre que la mercancía no debe sufrir procesos o operaciones fuera del territorio de Colombia o de los Estados Unidos. Entonces, hay unas excepciones propias al principio de territorialidad, que son esas actividades como de descarga, de tránsito, de transbordo, siempre y cuando pues sean soportadas y sean justificadas. Entonces, aquí el hecho general es que la mercancía que es originaria debería ser procedente, es decir, debería ser embarcada en los territorios de Colombia o Estados Unidos, y aquellas operaciones adicionales de logística como el transbordo o aquellos recalados en otros puertos extranjeros que se puedan, digamos que, soportar con las debidas pruebas de que estuvo bajo control aduanero estas mercancías. Este acuerdo habla algo que se llama la confianza razonable y es un acuerdo, el TLC con Estados Unidos tiene ciertas particularidades comparadas con otros acuerdos comerciales para que un importador pueda solicitar el trato arancelario preferencial. De forma general, pues sí se debe aportar una certificación escrita. Esta certificación, como ya muchos de los que estamos aquí conectados, sabemos que puede ser expedida por el importador, por el exportador o por el productor de la mercancía. No existe un formato preestablecido. La autoridad aduanera en Colombia, DIAN, ha establecido un formato sugerido, que es un formato que cuenta con los requisitos mínimos que debe cumplir esta certificación. Pero bueno, aquí el llamado es a hacer un análisis y una revisión de la estructura del proceso productivo, lo que es propiamente la expedición de esa certificación y la obligación que tienen los exportadores y los importadores de conservar estas pruebas documentales por 5 años. Entonces, todos los registros necesarios para demostrar el origen del producto se deben conservar por 5 años. Dentro de esos encontramos registros de adquisición, compras locales de materia prima, el valor de los materiales y como tal los registros propios de la producción. Aquí queremos invitar y dar una recomendación a usar esas buenas prácticas en el origen de la mercancía para una correcta aplicación del acuerdo comercial. Bueno, aquí seguramente vamos a estar expuestos a controles posteriores que ya sabemos que están siendo activados por la aduana eh, de Colombia, DIAN, y también por la Agencia Federal encargada de la protección de fronteras y de comercio exterior de Estados Unidos, CBP. Ambas autoridades pues tienen facultades para la verificación de mercancías originarias y en ese proceso de verificación podemos recibir solicitudes de información. Ya conocemos algunos casos donde se han hecho visitas a las instalaciones, esto con el propósito pues de examinar los registros o inspeccionar las instalaciones que se están utilizando para la producción de la mercancía. Las autoridades aduaneras pueden negar el trato arancelario preferencial a una mercancía importada cuando el importador no cumple con esas condiciones de origen o ante la no respuesta a los requerimientos. Incluso se puede suspender el trato preferencial. Entonces, la política de Trump, fundamentada en la seguridad nacional, activa como consecuencia a su autoridad federal en temas aduaneros para establecer los correspondientes controles y procesos de verificación y es el CBP seguramente tendrá gran interés en verificar el origen de los productos que ingresan a Estados Unidos. Hay algo de la revisión de las normas de origen y de la flexibilidad con la que se puede aplicar, pues depende el análisis propio de si mi producto y mi cadena logística está segura. Entonces, aquí cobra real importancia el tiempo y la seguridad operativa, la seguridad legal con la que se abordan estos procesos, y pues más en este entorno tan cambiante. Nace pues la necesidad de tener esos soportes. Hay un documento muy conocido que es el Bill of Materials, es una lista de materiales. Ese es un término pues que se conoce de forma general en el contexto de comercio internacional y pues es una lista que especifica los materiales, los componentes y todos esos subcomponentes necesarios para la fabricación de un producto final. Dependiendo pues de este listado, se determinará la viabilidad de considerar un producto como originario de Estados Unidos. El tema sancionatorio no es un tema menor. Sabemos que existen infracciones aduaneras en materia de origen que tenemos muy bien tipificadas, que pueden ser del 100% de los tributos aduaneros, del 20% del valor FOB,
por errores, incluso hay suspensión del trato preferencial o la posibilidad de emitir certificados o pruebas de origen. Entonces, aquí hacemos una recomendación a ese estudio y esa seguridad legal que se le pueda dar a sus procesos de origen. Entrando ya en la parte de recomendaciones y tomando algunas conclusiones propias del desarrollo de lo que hemos expuesto y de lo que hemos conversado, tenemos que, una es analizar por cada tipo de producto negociado el impacto de los aranceles de acuerdo a la subpartida arancelaria. La doctora Yamile hablaba de el arancel de los primeros 6 dígitos. Tanto Colombia como Estados Unidos estamos sobre el sistema armonizado, entonces esos 6 primeros dígitos de la subpartida arancelaria deben ser iguales, pero pues las tarifas o los porcentajes son aplicados sobre la subpartida arancelaria final a 10 dígitos, entonces hace importancia la revisión muy propia de mi sector, de mi clasificación arancelaria definitiva, de mis documentos y de mis soportes en general. Segundo, tenemos la reconfiguración logística que ya se está empezando a dar. Debemos anticiparnos en la planeación de las operaciones, en los posibles cambios de rutas y nuevas oportunidades comerciales. Es una realidad que ante todas estas medidas proteccionistas se configuren nuevos cambios en tránsitos, en redes de distribución y pues el tiempo y la oportunidad en el comercio son muy claves. Entonces, sugerimos anticiparnos propiamente a esta planeación. Para los productos importados, debemos asegurar que la prueba de origen y la documentación sea correspondiente al Tratado de Libre Comercio. Ya lo he mencionado en procesos de verificación que hablamos de origen, es una realidad, es algo que el año pasado y este año hemos visto que se ha incrementado y hay que cubrir ese tipo de riesgos. Entonces, es importante que se haga, que se estudie si mis criterios, si mi proceso de origen está bien estructurado y está bien blindado frente a cualquier control posterior. Y esto va encaminado también a la revisión propia del listado de materiales y a la revisión de los criterios de origen. Tenemos el monitoreo de nuevas órdenes ejecutivas. Digamos que debemos estar muy actualizados en las decisiones que afecten a mi mercado, a mi industria, monitorear muy bien cuáles son esas órdenes ejecutivas que me impactan de forma directa a mi mercado. Entonces, es una recomendación. Sabemos que son muchas órdenes ejecutivas, pero hay que leerlas, hay que estar actualizados. La revisión contractual, pues hay compromisos y hay que cubrir esa parte legal con lo que ya estoy firmando, con lo que ya firmé sobre proveedores, con clientes, entonces no está mal revisar esa parte contractual y adecuar los procesos de importación y exportación, anticipando los documentos. Sabemos que también hay cambios propuestos por la DIAN frente al proceso de importación y lo que hemos escuchado también sobre la obligación de la presentación de la declaración anticipada para todo tipo de mercancía, de la información y de los documentos, entonces cobra real importancia anticiparnos al tema documental, a la revisión documental y actualizar esos procesos que cada vez sugerimos que sean más expeditos, más confiables, más seguros y con una mayor anticipación. Entonces, esto digamos que es el tema que teníamos propuesto. Queremos dar paso a las preguntas. Vamos a revisar en el chat y vamos a resolver algunas de ellas. Bueno, todos los queremos invitar a dejar sus preguntas en el chat. Mientras tanto, doctor Nicolás, nos gustaría conocer un poco su punto de vista respecto a cuáles son las oportunidades que se pueden abrir para América Latina con respecto a los movimientos, por ejemplo, en la cadena de valor. Me refiero a los hubs, a las rutas logísticas, a los centros de distribución. ¿Qué puede pasar con esta medida a la hora de que los productos chinos tengan este arancel tan alto, de que ya no Estados Unidos no sea un hub tan visible o tan viable por la carga tributaria o la carga arancelaria que tiene en este momento? ¿Qué podría llegar a pasar? Gracias, Laura. Pues yo creo que puede haber digamos, oportunidades y también hay que
preguntarnos o tener cuidado con ese tipo de productos chinos que seguramente no van a entrar a Estados Unidos y muy posiblemente van a buscar entrar a Colombia. Entonces yo creo que desde el punto de vista de las oportunidades, pues para Colombia sí puede ser una oportunidad el hecho de que hoy en día sea de difícil entrar a los productos a Estados Unidos. Creo que el hecho de que Colombia todavía mantenga el TLC con Estados Unidos y se reconozca el origen, como bien lo mencionaba ahorita William, pues se abre una oportunidad para que Colombia se convierta en un país donde las compañías de pronto quieran hacer una inversión para sus plantas y hacer o terminar subproductos de pronto aquí en Colombia para luego exportarlos a Estados Unidos con origen colombiano. Entonces, desde el punto de vista de la fabricación, de la industria, creo que para Colombia puede ser una buena oportunidad. Colombia inclusive, pues geográficamente está más cerca que China, entonces, pues posiblemente también por costos logísticos será interesante que los inversionistas miren a Colombia como un lugar para establecer, digamos, su lugar de producción con destino a Estados Unidos. Y en cuanto a los retos o a lo que de pronto hay que tener cuidado es que no podemos desconocer que Estados Unidos, pues, gústenos o no, sigue siendo un gran socio de Colombia, un gran aliado, y independientemente de las tensiones políticas que pueda haber, pues el comercio entre estos dos países es gigantesco y hay que, de alguna manera, conservarlo. ¿A qué me refiero? A que si de pronto Colombia empieza un poco a abonar el terreno hacia los temas de la ruta de la seda o afianzar relaciones comerciales con China, pues eso de alguna manera podría afectar la relación más con Estados Unidos y afianzar cualquier relación con China, pues lo único que podría traer es un perjuicio para Colombia porque nosotros no somos exportadores con destino China. Somos exportadores con destino a Estados Unidos y otros países, pero sí somos o seríamos grandes importadores de productos chinos. Entonces, pues eso hay que verlo en una balanza con sus pros y sus contras. Bueno, y en el chat Diana Ángel nos preguntas si vamos a hacerte llegar las diapositivas. Sí, todas las personas que se inscribieron les vamos a hacer llegar una copia de la presentación y también el audio de este webinar para que lo puedan tener. Doctora Yamile, Rafael Quintero nos pregunta que si la balanza comercial entre Colombia y Estados Unidos ha mostrado un déficit constante, porque a Colombia se le impone un arancel del 10%, si en la práctica comercial no representa un riesgo para dicho país. Este tema lo abordaste, pero sí te gustaría ampliar Sí. sobre ello. Ah, bueno, perfecto. Sí, efectivamente, o sea, para Estados Unidos no le representamos, no hay un déficit, pero para Estados Unidos, ¿m? Para Estados Unidos hay un superávit. Entonces, Estados Unidos, ¿qué hizo? Hizo un análisis no solamente del tema arancelario, sino también de las barreras comerciales que tiene Colombia para introducir los productos americanos acá. Ejemplo de ello está el tema de la evaluación de conformidad para autopartes, eh, que, que Colombia estableció una segunda revisión de conformidad para poder importar acá a Colombia producto americano. Está el tema de los cosméticos, por ejemplo, en donde Colombia tiene establecido que a finales de este año se implemente el reglamento técnico sobre etiquetado de cosméticos. Entonces, Estados Unidos considera que eso es innecesario y que eso dificulta pues el ingreso de esos productos al país. Está el tema de la propiedad intelectual, donde dice Estados Unidos, oiga, por eso usted no protege la piratería, usted no protege la piratería en casos de medicamentos, existen, están los San Andresitos en donde hay mucho contrabando, eso dice Estados Unidos. Entonces Colombia tiene que entrar a revisar de qué manera va a proteger la propiedad intelectual para que Estados Unidos
quede más tranquilo con esas medidas. Hay un impuesto al comercio electrónico, un impuesto adicional a las plataformas digitales y aplicaciones con presencia económica significativa. Entonces, Estados Unidos considera también que eso afecta al comercio electrónico de las empresas que ellos de alguna manera pues se instalan en Colombia para poder comercializar electrónicamente los productos. Entonces, es una serie de barreras comerciales que ha analizado Estados Unidos y después de hacer una fórmula que nadie entiende, entonces estableció que era el 10%. No solamente para Colombia, sino para muchos países. Recordemos que China estaba en el 34%, había otros países hasta el 50%, porque de pronto esos otros países tenían más barreras comerciales que Colombia. Ahora, en este lapso de 3 meses, que nos quedan ya solamente 2 meses, Colombia debe entrar a negociar, debiera entrar a negociar con Estados Unidos estas barreras que les comento para buscar de alguna manera que bajen ese nivel de aranceles del 10% o los eliminen en el mejor de los casos. Bueno, y tenemos otra pregunta de Leonardo Franco, William, y es en el tema de criterios de origen, y es si aquí también debemos tener en cuenta los costos indirectos. Mm, Sí, frente a los criterios de origen, pues para el caso donde el criterio específico de origen me indique que para poder cumplir origen debo tener un valor de contenido regional, al aplicar las fórmulas de valor de contenido regional, estos costos indirectos sí se deben tener en cuenta. Recordemos que los costos indirectos se determinan pues propiamente a los gastos administrativos, de marketing, de personal, pero costos asociados a la producción, ¿sí? Entonces, estos costos indirectos sí se deben tener en cuenta, pero única y exclusivamente cuando el criterio de origen me indique a mí revisar el valor de contenido regional y propiamente al aplicar esos costos tanto locales como de producción, tenga que yo realizar ese cálculo de cuál es mi porcentaje nacional que le imprimí como valor al producto para determinar si cumplo o no ese valor. Entonces, sí es algo que se va a tener en cuenta, pero para algunos casos en específico, porque tenemos también otros casos donde la regla de origen no me indica nada sobre los costos, sino me obliga un poco a revisar las subpartidas y los saltos de partida. Entonces, vamos a tener varios escenarios, pero tu pregunta es muy apropiada, muy pertinente frente a esos procesos productivos de valor de contenido regional. Bueno, y por último, doctor Nicolás, voy a fusionar dos preguntas. Una es de Patricia Razola, que nos pregunta si ese arancel adicional del 10% no es un incumplimiento del tratado que tenemos en este momento con Estados Unidos. Y la segunda es cómo combatir esa posible triangulación que se puede dar de productos chinos que llegan a Colombia y que tratan de ganar origen colombiano. Bien, pues a ver, como decíamos al comienzo, desde el punto de vista netamente legal, uno diría que no hay un incumplimiento al TLC, porque Estados Unidos se fundamentó en esa ley que mencionábamos al comienzo, que le permite al gobierno de los Estados Unidos apartarse de los TLC cuando hay situaciones de emergencia económica, cuando hay, digamos, estas situaciones que ponen en riesgo la seguridad nacional. Entonces, pues lo que hizo Trump fue basarse en esa ley para establecer estos aranceles del 10%, estos aranceles recíprocos. Entonces, netamente desde el punto de vista legal uno diría que no. Sin embargo, pues nacen las preguntas como si realmente hay situaciones de emergencia económica, si realmente hay situaciones de seguridad nacional en Estados Unidos que ameriten apartarse del TLC. Ya si alguien quisiera ahondar más, digamos, ante un tribunal o algo sobre este tema, pues sería interesante analizar si realmente estas situaciones son reales y si realmente Estados Unidos tenía realmente un sustento para basarse en esta ley para apartarse del TLC. Y en cuanto a la triangulación, pues, digamos, la forma de combatirlo es controlando que esos productos que vienen de China
y que luego van hacia Estados Unidos buscando, como dice José, buscando ganar origen colombiano, pues simplemente eso se combate controlando que no se expida un certificado de origen colombiano hacia Estados Unidos. Y ese es un primer control. El segundo control es que la aduana colombiana efectivamente ejerza un control sobre esos bienes, porque si bien el tratado permite la autocertificación de origen, lo cierto es que la aduana colombiana en el momento de la exportación podría controlar que, digamos, que no se exporte ese producto con un certificado de origen colombiano. Y el tercer control, pues es obviamente la entrada a Estados Unidos, que la aduana de los Estados Unidos, pues asimismo controle que ese producto no entre con un certificado de origen y que pague los aranceles que debe pagar porque no es un producto colombiano. Porque lo que sí no puede pasar es que Colombia cierre fronteras y no permita la importación de productos chinos. Ya eso, pues digamos que es imposible y que ese producto luego salga hacia Estados Unidos con un certificado, pues estaríamos, digamos, ante una falsedad o ante pues una operación completamente ilícita. Bueno, y dije que era la última, pero aprovechando que había una pregunta antes en los formularios de asistencia, doctora Yamile, habría que aclarar algo sobre el tema de los servicios que presta Colombia a Estados Unidos, si hay algún tipo de pronto de cambio en esto, algún tipo de están grabados, no están grabados, para aclarar las personas que prestan servicios hoy a Estados Unidos, exportan servicios. Ok. Bueno, no, las medidas que ha establecido el gobierno de Estados Unidos son basadas en la comercialización de bienes, ¿sí? Los aranceles, de hecho, se imponen sobre el ad valorem de cada bien, ¿sí? Son aranceles ad valorem los que se han impuesto. Por lo tanto, se calculan de acuerdo al valor del producto que se está importando a Estados Unidos. En cuanto a servicios, no se ha establecido ningún arancel, ninguna restricción hasta el momento. Bueno, creo que no tenemos ninguna otra intervención adicional. Estamos pues dentro del tiempo. Muchas gracias a todos. Estamos aquí para apoyarlos en las inquietudes que puedan surgir junto con Gómez Pinzón y Comex. Este es un tema de estudio evidentemente a diario, pero sabemos que nuestra misión es apoyar a que los importadores y exportadores crezcan y puedan adaptarse pues a estos cambios. Entonces cuenten con nosotros, aquí encuentran todos los datos de contacto y esperamos verlos en otra oportunidad. Gracias a todos. Muchas gracias.